Iglesia, buenos días. Bienvenidos a este tiempo donde nos acercamos a la presencia del Señor, a clamar, a interceder. Pero lo primero que hacemos siempre es acercarnos a su verdad, a la palabra. ¿Qué tal si vamos a las Escrituras, vamos a la Biblia, en Primera de Corintios 10, 13? Estamos en el Nuevo Testamento. Voy a leer este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. Este texto lo dice Pablo a una iglesia que se ubicaba en una ciudad un poco parecida a la sociedad que nosotros vivimos hoy. Era una ciudad, la ciudad de Corinto, y era una ciudad que le daba la bienvenida a muchas personas de todas partes del mundo, y era una ciudad con mínimas restricciones morales. Entonces era una ciudad donde la libertad en cuanto a la parte sexual, en cuanto a la parte de idolatría, todo este tipo de cosas era pues amplia, era abierta. En ese contexto se pronunció ese versículo. Y cuando comparamos un poco la situación que Pablo estaba viendo en ese momento con la situación que nosotros vemos en nuestro mundo, nos damos cuenta que las tentaciones son un tema común en el ser humano. Es algo que nos pasa a todos en esta tierra. Es algo con lo cual luchamos todos los seres humanos. Todos las vivimos y todos estamos expuestos continuamente a tentaciones de diferentes índoles. Siendo algo tan común, también es algo de lo que muchos prefieren evitar hablar. Pues no es una conversación común que nosotros nos sentemos a tomarnos un café a hablar de las tentaciones que hemos tenido, porque no es común sentirse vulnerable. No es algo que nosotros queremos exponer a nadie. Es algo difícil de decir, es algo difícil de exponer. Por eso tendemos a volvernos fuertes en cierta manera, a presentarnos fuertes, limpios, infalibles frente a los demás, pero no sabemos que esto le añade mucha más presión a la situación, a la tentación. Sin embargo, hay algo en ese contexto, en esa situación, donde no queremos muchas veces que nos vean vulnerables, que nos vean débiles, que nos vean en debilidad. El texto dice algo que nos puede dar esperanza a todos. Cuando pasa la primera parte, dice: ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel. Ese pero, en un mundo donde llueven las tentaciones, es el pero de Dios. Es el pero que hace la diferencia. Es el pero que nos da esperanza. En este mundo que vivimos, cada uno, hay un Dios que interrumpe esa situación, que cambia la dirección de las cosas. Un Dios que dice: sí, el mundo es así, tendréis aflicciones en el mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y en este caso podemos decir:
En el mundo tendremos tentaciones, pero Dios es fiel. ¿No les da esperanza eso? Y el hecho de que la tentación sea algo común no quiere decir que debe ser algo normal para nosotros o natural. Ojo con esto, es muy diferente a que sea común, que nos pueda pasar a todos, a que sea algo normal o natural en nuestras vidas. La tentación no se puede normalizar. La tentación no se puede naturalizar en nuestro diario vivir. No, sí, pues es una tentación. Bueno, pues, no. Espiritualmente se está produciendo una lucha con la identidad cada vez que somos tentados. Hay una lanza que el enemigo tira a cada uno de nosotros, a nuestra identidad, cada vez que él pone una tentación o que nos tienta. Y ahí es donde entra la acción, la fidelidad de Dios. No para evitar la tentación, sino para hacer que nosotros entendamos y sepamos dos cosas. La fidelidad de Dios no evita que nosotros seamos tentados. Ya les voy a explicar por qué. Sino que la fidelidad de Dios nos hace saber dos cosas que están en este texto. La primera es que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Aunque estemos en medio de una tentación, Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque Dios es el que decide hasta dónde va a llegar esa tentación. Dice que no permitirá que el tentador llegue al punto donde no podamos hacer nada. Él no va a permitir. Si nosotros amamos a Dios, Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Pero ¿por qué no? De pronto nos preguntamos, ¿por qué Dios no simplemente viene y me quita la tentación y detiene la tentación o la evita? Porque justamente la tentación no viene de Él. Él no tienta a nadie, dice la palabra. No es algo que Él produce, sino que es algo que viene de nosotros, de nuestro propio corazón, de nuestra propia naturaleza somos tentados. Entonces, a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de nuestra debilidad, Dios está en control. Dios está en control. No podemos evitar la tentación porque nace de nuestra propia naturaleza, pero sí podemos evitar la pasividad frente a la tentación. Quedarnos quietos, eso lo podemos evitar. Y ya les voy a decir cómo, que es justamente la segunda cosa que Dios quiere que nosotros entendamos a través de su fidelidad, y es: Dios nos dará una salida. La fidelidad de Dios en el momento de la tentación se traduce en capacidad de soportar o resistir. La fidelidad de Dios nos da la capacidad de soportar y de resistir en medio de la tentación. No por nuestra propia fuerza, no porque nosotros seamos unos valientes y yo me enfrento a la tentación, no, sino porque sabemos dónde está la salida y podemos huir a tiempo. Escuchen bien, nosotros soportamos y resistimos no porque seamos fuertes, sino porque Dios nos va a dar la salida. Independientemente de cuál sea el tipo de salida que Dios nos dé, tenemos que entender que la salida es Dios mismo. ¿Ok? Pero ¿cuál es la salida? O sea, no, en medio de la tentación no debemos buscar para dónde me voy, o qué va a hacer Dios, o un rayo, o alguna cosa, un milagro que vaya a ser Dios en ese momento. No, tenemos que entender que la salida es Dios mismo. Jesús es la salida, su amor es la salida, su gracia es la salida. Cuando no veamos dónde está la salida, recordemos que Jesús es la puerta. Y esto nos puede dar un poco más de ilustración. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, si alguno pasa por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. Al pasar por Jesús encontramos salvación, encontramos una entrada, somos aceptados, somos bienvenidos
pero también encontramos la salida a nuestras tentaciones, a nuestra angustia, encontramos la salida a nuestra desesperanza, a nuestro dolor, a nuestra incertidumbre. Jesús es la salida. Pero al final encontramos lo más importante. En Jesús encontramos todo lo que necesitamos. Si estamos tentados para encontrar satisfacción en la puerta de dinero, corramos a Jesús. Si estamos tentados para encontrar satisfacción momentánea en la puerta de la pornografía, corramos a Jesús. Él es la puerta. Si estamos tentados por la satisfacción que da la puerta de la apariencia, corramos a Jesús. Hoy, en medio de la tentación que has estado viviendo, o tal vez en la tentación que vas a empezar a vivir ahora, más tarde, recordemos esto. Primero, Dios está en control. Segundo, Dios nos da la salida, y esa salida es Jesús. Esa salida es Dios mismo. Jesús es la puerta por donde debemos salir, huir de esa tentación. Él es la salida. Tal si oramos entonces, y en medio de este ambiente de adoración, de este ambiente de oración, pongamos nuestras luchas delante del trono de la gracia de Dios para hallar oportuno socorro, misericordia, perdón. Tomémonos un tiempo y pensemos honestamente, abramos nuestro corazón al Señor. Digámosle: Señor, estoy viviendo esto. Señor, estoy pasando por esta situación. Estoy siendo tentado con un dinero que sé que no es correcto. Estoy siendo tentado con un trabajo que sé que no es tu voluntad, pero que me dará tal vez oportunidad de tener más cosas. Pongamos en las manos del Señor nuestras situaciones y nuestras circunstancias. Señor, gracias. Nos acercamos al Dios que tiene un pero en medio de nuestras situaciones, de nuestra vida. A un Dios que puede decir: sí, tal vez estás viviendo eso, pero yo soy fiel. Dice el Señor, dice su palabra. Tal vez estás viviendo por una enfermedad, pero Dios es fiel. Estás pasando por un valle de dificultad, pero Dios es fiel. Dios está en control. Dios le pone límite a nuestras dificultades. Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Dios provee la salida. Y Dios proveyó en la cruz del Calvario nuestra mejor salida. Dios proveyó en la cruz del Calvario la mejor puerta para salir de nuestras luchas. Jesús, el Cordero. Gracias, Señor, porque en ti no solamente encontramos perdón. Gracias, Jesús, porque en ti no solo encontramos justificación, gracia, misericordia, sino que también encontramos acceso, encontramos bienvenida, encontramos un lugar para sentarnos en tu mesa. Gracias, Señor, porque hoy, siendo pecadores, viviendo en medio de tantas dificultades con nuestra propia naturaleza,
viviendo en medio de tantas dificultades con nuestro propio orgullo o nuestro propio ego, viviendo en medio de tantas luchas con nuestro corazón, con nuestra mente. Tenemos un Dios que nos acepta, que nos ama, que nos da la bienvenida, y al cual podemos entrar por gracia. Bendito seas tú, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea el nombre de Jesús, en el cual y en el único nombre que podemos ser salvos. Bendito sea tu nombre, Señor, porque tú venciste el mundo, porque tú venciste el mundo. Tú venciste la desesperanza del mundo. Tú venciste la incertidumbre del mundo y nos diste esperanza y sellaste con el Espíritu Santo de la promesa ese futuro que nos vas a dar. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Le damos gloria y honra, Señor, a ti. Gracias, Señor. Vamos a entrar en un tiempo de adoración. Vamos a adorar a Jesús por lo que Él ha hecho. Vamos a adorar al Señor a la puerta, a la salida, al acceso de vida eterna. Gracias, Señor. Con poder te levantaste de la muerte. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí. Que el estruendo de tu viento impetuoso hoy invada este lugar. Tu promesa es real, tu espíritu está aquí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí. Y el poder que te levantó
y el poder que te levantó de la muerte vive en mí. El poder. Vamos a proclamar eso cada uno en nuestras casas. Ese mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos, ese mismo Espíritu está hoy en medio de nosotros y nos levanta de en medio de nuestra muerte. Ese mismo Espíritu está hoy en medio de nosotros, levantando nuestra mirada al cielo, levantando nuestros cuerpos, nuestro espíritu, levantando nuestra mente, levantando nuestro corazón para mirar al cielo y encontrar en Jesús la salida. Tomémonos un tiempo para adorar a Jesús. Él es la salida, Él es la esperanza. Oh Jesús, bendito Señor, bendito nombre sin igual, bendito Dios, bendito Salvador, que en la cruz me diste vida, en la cruz me diste esperanza, venciste a la muerte, venciste al mundo, venciste al enemigo, venciste la maldad, venciste al pecado, tú venciste y me hiciste más que vencedor, Señor. Señor, el Señor está en medio de nosotros, su Espíritu está en medio de nosotros para que podamos entender que nuestra identidad no viene de lo que hacemos, nuestra identidad no está definida por nuestras fallas. Nuestra identidad no está definida por nuestros pecados. Nuestra identidad está definida por el Padre que está en el cielo y que nos adoptó como sus hijos. Nuestra identidad está definida en la cruz, por la cual fuimos redimidos, rescatados, limpiados, perdonados y traspasados de las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque una vez más estás recordando quiénes somos. Nuestra identidad está segura en ti, Señor. Quiero que vayamos un momento al Salmo 27 y con este salmo vamos a orar en alabanza y adoración al Señor. Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz, mi salvación. Por eso no hay ninguna razón para temer. Gracias, Señor, porque tu luz, tu salvación vienen a mi vida hoy.
Tu luz viene a alumbrar la oscuridad, las sombras de mi vida. Así como el pueblo que andaba en tinieblas, que vio gran luz y que resplandeció sobre ellos luz, así hoy vemos la gran luz y tu luz resplandece sobre nosotros. Tu salvación nos da seguridad, tu salvación nos da libertad. Por eso el temor debe huir de este lugar, debe huir de nuestras vidas. Cuando tenemos la luz y la salvación de Cristo, no hay temor, porque ya no somos esclavos del temor. Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando soy débil, cuando me siento triste, cuando me siento en momentos donde quiero tirar la toalla, donde quiero ya devolverme, tú eres la fortaleza de nuestra vida. Por eso no hay temor al futuro, no hay temor a seguir caminando con Cristo, porque tú eres nuestra seguridad, nuestra fortaleza. Dice el versículo 2: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hoy, Señor, tú vienes a traer seguridad. Hoy, Señor, tú vienes a traer convicción en nosotros de que aunque se levanten situaciones que puedan hacernos daño físicamente, espiritualmente, en nuestra salud, en nuestra mente, en nuestro corazón, hay una palabra, Señor, que resalta aquí: yo estaré confiado. Mi confianza no viene de mi fuerza. Mi confianza no viene de mi capacidad o de mis conocimientos. Mi confianza viene de aquel que está conmigo, que me acompaña. Que aunque hagan campamento contra mí, que aunque haya una fila de dificultades frente a mí, yo voy a estar confiado. Que aunque haya guerra contra mí, yo estaré confiado. Mi corazón está confiado. Gracias, Señor, porque mi temor no es a quien puede hacer daño a mi cuerpo, porque mi temor no es a quien puede dañar tal vez las cosas que tengo, materiales. Mi temor no es a quien pueda hacerme daño emocionalmente, porque tú estás conmigo, Señor. Yo confío. Gracias, Señor. Y hoy entramos, cuando entendemos esto, Señor, esta seguridad, cuando entendemos que el temor debe huir al ver la luz y la salvación de Dios, entonces ahí entendemos que queremos habitar todos los días en tu presencia. Es en tu presencia donde yo quiero habitar. El versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Gracias, Señor, porque mi refugio está en la casa del Señor. Mi refugio está en la morada del Señor.
Y gracias, Señor, porque donde sea que yo esté, ahí estás conmigo y tú has hecho templo en mí. Gracias, Señor, porque tu casa está donde yo esté. Gracias porque tu morada está donde yo esté. Gracias, Señor, porque aunque tú estás aquí en medio de este lugar, donde sea que yo vaya, Señor, tu presencia va conmigo. Por eso es lo que más deseo, Señor. Dice tu palabra, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, Señor. Si tu presencia no está conmigo, Señor, yo me muero en la incertidumbre. Si tu presencia no está conmigo, si no estoy en tu presencia, me muero en la desesperanza, me muero en la incertidumbre, me muero en el dolor, me muero en la enfermedad, me muero en la angustia, me muero en la tentación. Pero gracias, Señor, porque estar en tu presencia cambia la dirección de mi vida, cambia la situación y las circunstancias de mi vida, cambia mi corazón, cambia mis pensamientos, cambia la intención de mi corazón, cambia mi visión. Gracias, Señor, gracias, Señor. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Gracias, Señor, porque la respuesta, porque el resultado de habitar en tu casa, porque el resultado, porque tu respuesta, Señor, de nuestra búsqueda, Señor, es tu protección. El resultado de habitar en tu casa es estar protegidos en lo reservado de tu morada. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El resultado de habitar en tu casa, Señor, es que tú levantarás nuestra cabeza sobre nuestros enemigos, por encima de mis enemigos. Y nuestra respuesta simplemente, Señor, es adorarte. Nuestra respuesta, Señor, es darte sacrificio de alabanza, es entregarnos completamente a ti. Es darte a ti, Señor, todo lo que tú mereces, en respuesta a todo lo que tú has hecho, en respuesta a tu amor, en respuesta a tu bondad, en respuesta a tus milagros. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Y con este mismo salmo, con el versículo siguiente, entramos en un tiempo de intercesión. Cada uno ahí va a interceder por su vida. Cualquier situación que tal vez esté viviendo, como hablamos ahora, en esa tentación, en medio de esa tentación, vamos a levantarnos y vamos a clamar al Señor. Y vamos a decir: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Señor, escucha nuestra oración. Nuestra necesidad más profunda, Señor, es tener una relación contigo, es ser escuchados y es escucharte a ti. Nuestra necesidad más profunda, Señor, es escuchar tu voz y que tú, Señor, puedas escuchar nuestro clamor. Por eso, Señor, nuestra oración hoy, Señor, escucha la voz con que a ti clamamos. Escucha mi voz. Ten misericordia y respóndeme. Señor, gracias porque nos acercamos a un Dios que responde. Gracias porque nos acercamos a un Dios que tiene respuestas para nosotros. Gracias, Señor, porque nos acercamos a un Dios que no se hace el mudo o que no se hace el loco o el que no,
que no se hace que no es con Él, sino un Dios que nos invita a pasar a la mesa y está dispuesto a escucharnos, pero también está dispuesto a respondernos. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Señor, hoy nos acercamos al lugar correcto, a clamar al lugar correcto. Es a ti, Señor, porque tú escuchas nuestra voz, porque tú sabes escuchar, pero también sabes responder. Gracias, Señor. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y hay una palabra acá que salta a nuestra vista y es: tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Y esa palabra rostro implica intimidad, implica cercanía, implica mirarnos, implica atención. Por eso, Señor, no escondas tu rostro de nosotros, porque es tu rostro el que queremos buscar. Queremos estar cerca de ti, queremos poner nuestra atención en ti, queremos poner nuestros ojos en ti, nuestra mirada en ti. Buscar tu rostro es que toda mi atención esté volcada en ti, en lo que tú quieres, en tu amor, en tus promesas, pero también en tu voluntad, en lo que tú has dicho que yo debo hacer. Señor, tu rostro buscaremos. No apartes tu rostro de nosotros, porque tú eres nuestra ayuda. No nos dejes ni nos desampares, Señor, porque tú eres nuestra salvación. Y gracias, Señor, porque aunque nos deje nuestra madre o nuestro padre, con todo tú nos recogerás. Gracias, Señor, por las promesas paternas que podemos encontrar en la palabra. Gracias por las promesas que dejan a un lado nuestra falta de padre. Nuestra orfandad queda a un lado cuando vemos la paternidad de Dios en tu palabra. Con todo, Jehová me recogerá y se convertirá en mi Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a proclamar que Él es nuestro Salvador. Solo Jesús salva. Solo Jesús es suficiente. Solo Jesús es la salida y la respuesta. Solo Jesús es la salvación. La palabra de Dios dice, el mismo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solamente pueden llegar al Padre a través de mí. Por eso hoy proclamamos que solo Jesús salva. Solo Jesús salva. Vamos a cantar y vamos a adorar al Señor. Gracias, Señor. Vamos. Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente,
salva y perdona, fluye y da vida. Por la sangre del Cordero vivo estoy. Gracias, Señor. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor. Por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto. Era una historia, luz redentora, previo al comienzo. Era el Cordero, Él sufriría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor. Por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Señor, en esta mañana te levantamos sobre lo más alto de nuestras vidas, Señor, proclamando que tú eres el Señor. Tú mereces nuestra adoración, tú mereces nuestra alabanza, tú mereces nuestro cántico, Señor. Hoy levantamos nuestro corazón porque tú eres bueno, porque solo en ti, Señor, hay salvación, porque solo en ti hay libertad. Oh, Señor, Jesús salva, Jesús salva. Este es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva. Ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, solo Jesús salva. Este es nuestro Dios glorioso. Solo Jesús salva, solo Jesús salva. Oh, Señor, solo Jesús es capaz de intervenir. Solo Jesús es capaz de transformar mi situación. Solo Jesús, solo Jesús me puede dar libertad. Solo Jesús me puede dar esperanza. Solo Jesús, solo Jesús. En Él encuentro libertad. En Él encuentro el camino al Padre. En Él encuentro
la realización de las promesas de Dios en mi vida. Solo en Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Señor, esta mañana queremos interceder por nuestra iglesia, queremos interceder por nuestra ciudad, queremos interceder por nuestro país, porque no podemos desligar la iglesia de nuestra ciudad y no podemos desligar la iglesia de nuestro país. No podemos hacernos los sordos y los ciegos como iglesia cuando nuestra ciudad y cuando nuestro país necesitan a Cristo, necesitan escuchar salvación, libertad, que solo se encuentra en Jesús, en el Evangelio. Gracias, Señor, que nos has dado a nosotros el privilegio de predicar tu evangelio. Gracias, Señor, porque has puesto en la iglesia, has puesto, Señor, nosotros como iglesia, el llamado de influenciar el mundo, el llamado de influenciar nuestra ciudad. Por eso, Señor, hoy oramos para que la iglesia, Señor, pueda ser ese canal, ese puente entre tú y aquellos que necesitan salvación, Señor. Ese mismo Salmo 27 en el versículo 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Señor, en medio de los enemigos que se están levantando en el mundo, en medio de los enemigos que se están levantando en nuestro país y en nuestra ciudad, nosotros como iglesia, Señor, nos levantamos a clamar y a pedirte, Señor, enséñanos el camino por donde debemos andar, guíanos por la senda de rectitud. Porque se han levantado enemigos en este país, se han levantado enemigos en nuestra ciudad. Y hoy nosotros como iglesia levantamos a Jesús como estandarte. Señor Jesús, guíanos como personas que somos esa iglesia. Guíanos ahí en nuestro barrio, en nuestro trabajo. Guíanos en las diferentes áreas de influencia que nosotros tenemos. Guíanos, Padre. Muéstranos el camino, muéstranos la manera, muéstranos la estrategia, muéstranos, Señor, la forma de que tu evangelio pueda llegar a ellos, de que la verdad de Jesús pueda llegar a ellos, de que la reconciliación verdaderamente se necesita entre Jesús y cada uno de nosotros como pecadores pueda llegar a ellos, que es el evangelio, que es Jesús, el puente para el mundo. Versículo 12 dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado como iglesia que aunque veamos y aunque el mundo parezca irse de mal en peor, aunque veamos desesperanza,
aunque veamos que la crisis se ahonda más y más, no desmayamos. No desmayamos como iglesia, no desmayamos como hijos de Dios, no desmayamos como luz en el mundo, no desmayamos, porque hemos visto la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hemos visto que hay en Dios bondad. Hemos visto que Dios quiere salvar al mundo. Hemos visto que Dios quiere acercarse al mundo. Hemos visto que Dios quiere abrazar al mundo. Por eso no desmayamos. Por eso estamos aquí clamando a ti, Señor. Por eso nos reunimos, para no perder la esperanza y para no desmayar, porque hemos visto la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Gracias, Señor, por esa bondad. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en ti lo bueno que necesita el mundo. Y si no somos nosotros, la iglesia, que nos levantamos, entonces ¿quién lo hará? Por eso hoy, Señor, intercedemos para que la iglesia, Señor, se levante a mostrar la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por eso y clamamos, Señor, para que nosotros como iglesia nos levantemos a mostrar a Cristo en nuestras vidas, lo bueno que Él ha sido con nosotros, la bondad que Él ha tenido con nosotros, y así otros vean que en Cristo hay bondad para ellos también, Señor. Y el versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gracias, Señor, porque no esperamos respuestas políticas hoy, porque no esperamos y no aguardamos en líderes sociales o en líderes políticos. Oramos por ellos. Oramos para que tú les des sabiduría, Señor. Pero también oramos para que tú, Señor, lleves arrepentimiento a ellos. Y nos levantamos a denunciar también su pecado. Y nos levantamos a denunciar también su mal obrar. Pero no buscamos en ellos respuestas. No buscamos en nadie más, sino en Jehová, en Dios. Aguarda a Jehová, espera en Jehová. Esa es la palabra que tú nos dejas hoy, Señor. Sí, estás pasando por luchas, estás pasando por tentaciones, estás pasando por crisis, estás viendo la situación del país, cómo se desmorona, sí. Y nos duele, lloramos. Y oramos para que tú, Señor, vengas como bálsamo en medio de nuestro país. Pero esta es la palabra de Dios que nos dice que en medio de esa situación, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera a Jehová. Dios va a hacer algo y eso nos alienta. Dios va a tener respuestas para nosotros y eso nos tiene que esforzar. En Dios hay respuestas. Espera a Jehová. En medio de la crisis, espera a Jehová. En medio de la tentación, espera a Jehová. Dios va a hacer algo. En esta situación de Colombia, yo creo y mantengo la esperanza y me esfuerzo en esa esperanza y aliento mi corazón, porque sé que Dios va a hacer algo por Colombia y por nuestra ciudad. Bendigo tu nombre, Señor, en esta mañana. Bendigo tu nombre, porque solo en ti encontramos esto, Señor. Gracias, Señor, porque aunque éramos vasijas rotas,
aunque estábamos quebrados y seguimos quebrados, seguimos rotos. Pero gracias, porque el poder y la excelencia no está en las vasijas rotas, sino que está en el tesoro dentro de estas vasijas débiles, rotas, machacadas, angustiadas. Y ese tesoro eres tú, Señor. Y ese tesoro es tu palabra. Y ese tesoro es tu presencia. Gracias, Señor. Vamos a cantar para despedirnos. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que un pecador como yo salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Y ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Solo tu gracia, sublime gracia, que ha salvado pecadores como nosotros, indignos, inmerecedores de esa gracia, pero que hoy milagrosamente podemos ver, para acercarnos a tu rostro, ver tus ojos de amor, sentir tu abrazo de misericordia, de perdón, de alivio, y adorarte con todo nuestro corazón en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos la gloria y la honra, todo el honor al que es digno de recibirla, porque tú, Señor, pones en nosotros tu mano, tu bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre
nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, hay un anuncio para terminar hoy. Y es que a partir de la próxima semana, la transmisión de esta oración por YouTube se hará los días miércoles, ya no los viernes. Entonces pasamos de transmitir la oración de los viernes a los días miércoles, ¿ok? Y los viernes vamos a tener una dinámica de oración con los grupos de conexión. Entonces les pedimos que estén atentos, pendientes de los anuncios que se vayan a dar, porque a partir también de la otra semana se van a hacer esos ajustes. Entonces nuestro próximo encuentro aquí de oración en YouTube no será el viernes, sino el miércoles. Entonces, mis hermanos, que Dios les siga bendiciendo en este día, que Dios ponga en ustedes su luz, que brille sobre ustedes en cada paso que ustedes den, que sea la luz de Cristo, la luz de la palabra en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, mis hermanos.